Si tocas ese cable rojo, probablemente quemarás todo el sistema, dijo una voz grave detrás de ella. Isabela Méndez se sobresaltó, soltando el destornillador que cayó con un sonido metálico sobre la vieja radio que intentaba reparar. Al girar, se encontró con unos ojos verde oscuro que la observaban con una mezcla de diversión y desdén. «¿Y tú eres?», preguntó ella, levantando una ceja mientras se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Lorenzo Delacroix», respondió él con una sonrisa calculada, extendiendo una mano impecablemente cuidada hacia ella. «Acabo de llegar al pueblo». Isabela miró su propia mano cubierta de grasa y polvo, y luego la de él. Sin inmutarse, se limpió en sus vaqueros desgastados y estrechó la mano que le ofrecía. «Pues bienvenido, Lorenzo, aunque no recuerdo haber pedido consejos sobre electrónica». El calor sofocante de la tarde había convertido su sencilla blusa blanca en una segunda piel que revelaba más de lo que ella hubiera querido ante un extraño. Lorenzo no hizo esfuerzo alguno por disimular su mirada apreciativa, recorriendo cada curva con la confianza de quien está acostumbrado a tomar lo que desea. «No necesito invitación para ofrecer ayuda, señorita Méndez». El uso de su apellido la dejó helada. Sus ojos, antes desafiantes, ahora se entrecerraron con sospecha. «¿Cómo sabes quién soy?». Lorenzo se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal con la naturalidad de un depredador que sabe que tiene a su presa acorralada. En un pueblo tan pequeño como este, las noticias vuelan. La hija de Eduardo Méndez es, digamos, una persona de interés. Había algo en la manera en que pronunció el nombre de su padre que hizo que Isabela sintiera un escalofrío. No era casualidad que este hombre estuviera aquí, hablando con ella. «Mi padre no está aquí», dijo secamente. «Y si lo buscas, pierdes tu tiempo». Lorenzo se inclinó ligeramente, su rostro a centímetros del suyo. Su colonia cara se mezclaba con el olor a tierra y sudor que impregnaba el aire de la frontera. «Permíteme discrepar. Creo que mi tiempo está siendo excepcionalmente bien empleado». Su voz había bajado una octava, convirtiéndose casi en un susurro íntimo. Isabela dio un paso atrás, chocando contra la mesa donde descansaba la radio. «No sé qué te ha traído a este rincón olvidado del mundo Delacroix, pero te aseguro que no encontrarás lo que buscas». Lorenzo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eso está por verse. Mientras tanto, ¿qué tal si me permites invitarte a cenar, para compensar mi intrusión?» «¿Compensar?». Isabela soltó una risa seca. «Lo siento, pero no tengo por costumbre cenar con hombres que aparecen de la nada y saben demasiado sobre mí». Él se encogió de hombros con falsa inocencia. «Como prefieras, pero estaré por aquí un tiempo, tengo negocios pendientes en la zona». Isabela volvió a centrarse en la radio, intentando ignorar la presencia imponente de Lorenzo. Pero cuando alargó la mano para tomar el destornillador, sus dedos se encontraron con los de él, que había tenido la misma idea. Fue un contacto breve, accidental, pero Lorenzo sintió una descarga inesperada que lo dejó momentáneamente sin palabras. El calor de su piel, la aspereza de sus dedos trabajadores, algo en ese simple roce había atravesado sus defensas. Isabela retiró la mano como si se hubiera quemado. «Gracias por la oferta, pero puedo arreglármela sola», dijo, recuperando su tono desafiante. «Como he estado haciendo desde que mi padre desapareció». Lorenzo asintió lentamente, estudiándola con renovado interés. Por supuesto, no esperaba menos de la hija de Eduardo Méndez. Isabela recogió sus herramientas y la radio a medio reparar. «Si me disculpas, tengo cosas que hacer. Espero que encuentres lo que buscas, señor Delacroix», dijo con un tono que claramente sugería lo contrario, aunque dudo que esté aquí. Se alejó con paso firme, la barbilla en alto, el sol del atardecer iluminando su silueta recortada contra el horizonte polvoriento. Lorenzo la observó marcharse, fascinado por la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que irradiaba. «Si no fueras la hija de mi enemigo», murmuró para sí mismo cuando ella ya estaba demasiado lejos para oírlo. «Yo ya te habría besado». Su mirada se endureció mientras sacaba el teléfono para hacer una llamada. «La encontré»,
dijo simplemente. La hija de Méndez es exactamente lo que necesitamos para que él aparezca. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Lorenzo no podía ignorar la inquietante sensación de que acababa de complicar enormemente su misión, porque no había anticipado que Isabela Méndez fuera mucho más que un simple medio para llegar a su padre. Era una mujer que en apenas unos minutos había conseguido despertar algo que creía muerto en su interior. La noticia corrió como pólvora por el pequeño pueblo fronterizo. El forastero adinerado, Lorenzo de la Croix, había donado generosamente para renovar la clínica local. Para muchos era un gesto noble, para Isabela una evidente estrategia. ¿Realmente crees que nos tragamos tu repentino interés filantrópico?, lo enfrentó Isabela mientras supervisaba la entrega de medicamentos que él había financiado. Lorenzo se apoyó contra la puerta de la clínica, observándola con esa sonrisa torcida que empezaba a resultarle familiar. ¿Tan difícil es aceptar que alguien pueda hacer algo desinteresado? Cuando ese alguien aparece de la nada preguntando, «¿Por mi padre desaparecido?» «Sí», respondió ella, cerrando de golpe una caja de suministros. A pesar de su desconfianza, Isabela no podía evitar notar cómo las enfermeras y pacientes gravitaban hacia él, cautivados por su encanto natural y su aparente generosidad. Durante 5 días consecutivos, Lorenzo encontró diferentes excusas para aparecer en los lugares donde ella trabajaba como voluntaria. «¿No te cansas de perseguirme?», le preguntó el 6º día, cuando lo encontró esperándola fuera del pequeño taller donde reparaba electrodomésticos para la comunidad. «No te persigo», respondió él con fingida inocencia. «Simplemente nuestros caminos coinciden cuando intentamos ayudar al mismo pueblo». Isabela resopló, pero no pudo evitar que las comisuras de sus labios se elevaran ligeramente. «Tu acto de buen samaritano necesita más ensayo, de la Croix». Él se acercó, reduciendo el espacio entre ellos, hasta que pudo percibir el aroma de su perfume caro mezclado con el calor del día. «Y tu acto de indiferencia también, Méndez», murmuró inclinándose como si compartiera un secreto. «Eres como una tormenta disfrazada de mujer, aparentemente tranquila, pero puedo sentir la electricidad acumulándose». El comentario la dejó momentáneamente sin palabras, un rubor traicionero ascendiendo por su cuello. Lorenzo sonrió, satisfecho con el efecto provocado, y se alejó antes de que ella pudiera recuperar su compostura. Esa noche, el cielo oscureció prematuramente. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer mientras Isabela cerraba el taller. La tormenta, inusualmente violenta para la temporada, desató su furia justo cuando ella llegaba a su modesta casa en las afueras del pueblo. El golpeteo frenético en su puerta la sobresaltó. Al abrirla, encontró a Lorenzo empapado, el agua escurriendo por su rostro y su camisa blanca completamente adherida a su torso. «Mi coche se averió a 200 metros», explicó, el agua goteando desde su cabello oscuro. «¿Puedo pasar?». Isabela dudó, pero el rugido de un trueno decidió por ella. Se apartó para dejarlo entrar, arrepintiéndose inmediatamente cuando su casa pareció encogerse ante la presencia de aquel hombre. «Toma», le extendió una toalla gastada, «sécate antes de que inundes mi sala». «Gracias por tu hospitalidad desbordante», respondió él con sarcasmo, pasándose la toalla por el cabello. La blusa de Lorenzo se transparentaba, revelando un torso esculpido que Isabela intentó ignorar sin mucho éxito. El aire entre ellos se cargó con una tensión diferente a la de sus encuentros anteriores. «La tormenta no parece que vaya a amainar», observó ella, cruzando los brazos mientras un escalofrío recorría su cuerpo. «¿Tienes frío?», preguntó él, notando su temblor. «Estoy bien», mintió, aunque su cuerpo la traicionaba. Lorenzo se acercó, su expresión cambiando a una de genuina preocupación. «Estás temblando, Isabela». El uso de su nombre, pronunciado con aquella voz profunda, la desarmó momentáneamente. «¿Por qué estás realmente aquí?», preguntó ella, elevando la mirada para enfrentarlo. «Y no me refiero a esta noche. ¿Qué quieres de mí? ¿De mi padre?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Lorenzo desvió la mirada brevemente, como si considerara qué tanto revelar.
Tu padre y yo tenemos asuntos pendientes. ¿Qué tipo de asuntos justifican que te acerques a su hija con falsas pretensiones? Su voz subió de volumen, la frustración acumulada de días finalmente desbordándose. No todas mis intenciones son falsas, Isabela, replicó él acercándose un paso más. Deja de jugar conmigo, estalló ella, empujándolo por el pecho. No soy tu peón en cualquier venganza retorcida que tengas planeada. Lorenzo sujetó sus muñecas con firmeza pero sin lastimarla, su respiración agitada mezclándose con la de ella. Nunca dije que fueras un peón, susurró, su mirada descendiendo hacia sus labios. El tiempo pareció detenerse. La lluvia golpeaba salvajemente contra las ventanas, pero el verdadero temporal se desataba dentro de aquellas 4 paredes. Lorenzo soltó una de sus muñecas para llevar su mano al rostro de Isabela, acariciando su mejilla con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. El primer contacto de sus labios fue apenas un roce, como si ambos probaran aguas peligrosas, pero ese toque desencadenó algo primitivo entre ellos. Lorenzo profundizó el beso con una hambre contenida que hablaba de días observándola, deseándola contra su voluntad y su mejor juicio. Isabela respondió con una intensidad que la sorprendió a sí misma, sus manos enredándose en el cabello húmedo de él, permitiendo que su cuerpo traicionara todas sus reservas. Lorenzo la guió hacia atrás hasta que su espalda encontró la pared, presionando su cuerpo contra el de ella, eliminando cualquier espacio entre ellos. Por un momento, el mundo dejó de existir. No había venganzas, ni padres desaparecidos, ni sospechas. Solo la urgencia de 2 cuerpos reconociendo una química imposible de negar. Fue Isabela quien rompió el hechizo. Con un jadeo ahogado, colocó sus manos en el pecho de Lorenzo y lo empujó separándose de él. Sus ojos, nublados por el deseo segundos antes, ahora reflejaban confusión y alarma. «No puedes besarme como si yo fuera tuya», exclamó, su voz quebrada por la emoción y la indignación. Lorenzo la miró fijamente, su respiración aún entrecortada, una nueva determinación formándose en sus ojos mientras un relámpago iluminaba momentáneamente la habitación. «Y si quiero, que lo seas», murmuró, su voz cargada de una promesa peligrosa que hizo que el corazón de Isabela se detuviera por un instante. Afuera, la tormenta rugía con renovada furia, como un presagio de lo que estaba por venir. Y mientras Lorenzo e Isabela enfrentan esta tormenta, me pregunto, ¿desde dónde estás tú viéndolos ahora, hermosa? Quizás estás acurrucada en tu cama o tal vez en el transporte público con tus auriculares. Sabes, a veces mientras narro estas historias, me imagino tu expresión al escuchar momentos como este, cuando 2 personas destinadas a odiarse no pueden evitar sentirse atraídas. Me encantaría saber qué piensas. ¿Te identificas con Isabela? ¿O ves algo de ti en Lorenzo? Déjamelo en los comentarios, te prometo que leo cada uno de ellos y siempre respondo. Si te está gustando este viaje, no te olvides de dejar tu like para ayudarme a seguir trayéndote estas historias que tanto amo compartir contigo. Y ahora volvamos a esta historia de fuego y pasión, porque lo que viene en el próximo capítulo, hermosa, te va a dejar sin aliento. 3 semanas después del beso bajo la tormenta, el pueblo entero murmuraba sobre Lorenzo Delacroix. Las teorías se multiplicaban, desde narcotraficante encubierto hasta agente gubernamental. Nadie confiaba en su repentina aparición ni en su inexplicable interés por una comunidad tan insignificante para alguien de su estatus. «Es demasiado perfecto», comentó Marta, la dueña de la panadería, mientras Isabela compraba pan. «Nadie regala tanto sin esperar algo a cambio». Isabela asintió distraídamente. Había evitado a Lorenzo desde aquella noche, rehusando sus llamadas y cambiando sus rutas habituales. «Ten cuidado, niña», añadió la mujer, inclinándose sobre el mostrador. «Los hombres como él dejan cicatrices». Lo que Marta no sabía era que la advertencia llegaba tarde. Lorenzo ya había dejado su marca en Isabela, una que no podía borrar por más que intentara mantenerse alejada. Esa tarde, mientras reorganizaba viejas cajas en el trastero de su casa,
Isabela encontró algo que aceleró su pulso: una caja de madera con las iniciales de su padre. Dentro, entre documentos antiguos y fotografías desgastadas, descubrió un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Con dedos temblorosos extrajo una carta fechada apenas un mes antes de la desaparición de Eduardo. Isabela, mi pequeña tormenta, si estás leyendo esto, es porque no pude regresar como prometí. Las verdades que he descubierto son demasiado peligrosas. No es Delacroix quien orquestó la caída de nuestra familia, sino quien siempre estuvo detrás de él: Francisco Montero, su padrino, el hombre que lo crió después de la muerte de sus padres. Tengo pruebas de que Montero falsificó documentos para incriminarme, todo para ocultar sus propios crímenes. La carta continuaba revelando un entramado de corrupción y manipulación, detallando cómo Lorenzo había sido moldeado desde niño para odiar a Eduardo, alimentado con mentiras sobre el supuesto asesinato de sus padres. Isabela sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Si esto era cierto, Lorenzo estaba siendo utilizado tanto como ella. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no escuchó la puerta abrirse. Al levantar la mirada lo encontró allí, apoyado contra el marco. «Creo recordar que hay que tocar antes de entrar», dijo ella, ocultando rápidamente la carta. «Lo hice. 3 veces», respondió él, avanzando hacia ella con esa confianza depredadora que la desestabilizaba. «¿Qué escondes con tanto interés? Nada que te incumba». Lorenzo se detuvo a pocos centímetros, su mirada recorriendo el rostro de Isabela con intensidad. «Me has estado evitando», afirmó, su voz un tono más grave de lo habitual. «He estado ocupada». «Mentirosa», murmuró él, rozando con sus dedos el contorno de su mandíbula. «¿Tanto te asustó lo que pasó aquella noche?» Isabela tragó saliva, luchando contra el impulso de inclinarse hacia su tacto. «No me asustó. Me aclaró las ideas», respondió irguiéndose. «No puedo confiar en ti, Lorenzo, y tú tampoco puedes confiar en quienes te enviaron». La expresión de él se endureció. «¿De qué estás hablando?» «Tu padrino, Francisco Montero». El nombre cayó como una bomba entre ellos. «¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te contó sobre mi padre es verdad?» Lorenzo retrocedió como si lo hubiera abofeteado. «¿Cómo conoces ese nombre?» Isabela sostuvo la carta, pero cuando él intentó tomarla, la apartó. «Mi padre dejó esto antes de desaparecer. Montero lo incriminó. Falsificó pruebas para vengarse porque mi padre descubrió sus negocios sucios». «Estás mintiendo». La voz de Lorenzo era un gruñido contenido. «Tu padre mató a mis padres. Tengo pruebas, documentos». «¿Proporcionados?» «Por Montero», desafió ella. «El hombre que te crió para convertirte en su arma de venganza». Una sombra de duda cruzó el rostro de Lorenzo, tan fugaz que Isabela casi la pasó por alto. Él se acercó nuevamente, invadiendo su espacio con una mezcla de furia y confusión. «¿Por qué debería creerte?», susurró, su aliento cálido contra el rostro de ella. «No tienes que hacerlo». Isabela levantó la barbilla, negándose a retroceder. «Pero si estás tan seguro, ¿por qué no investigas por tu cuenta?». La tensión entre ellos cambió, transformándose en algo eléctrico, peligroso. Lorenzo llevó ambas manos al rostro de Isabela, sosteniéndolo con firmeza, pero sin lastimarla. «No juegues conmigo, Isabela», advirtió, su mirada alternando entre sus ojos y sus labios. «No sabes lo que provocas, o quizás lo sé perfectamente», respondió ella desafiante. Estaban tan cerca que sus labios casi se rozaban, sus respiraciones entremezclándose. Isabela podía sentir el corazón de Lorenzo latiendo tan frenéticamente como el suyo propio. «Tú me dejas fuera de control», confesó él, su voz apenas un susurro ronco. «Desde que te vi, todo lo que creía saber se ha desmoronado». Isabela cerró los ojos, anticipando el contacto, pero Lorenzo se apartó abruptamente. Tomó la carta de sus manos y comenzó a leerla, su expresión transformándose con cada línea. «Esto es», sacudió la cabeza, negándose a aceptar lo que leía. «Una estrategia para manipularme. Tu padre siempre fue un maestro de la manipulación». «Lorenzo, piénsalo».
¿Por qué Montero nunca te permitió investigar por tu cuenta? ¿Por qué te envió específicamente a buscarme a mí, sabiendo lo que podría pasar? Él arrugó la carta en su puño, su rostro contorsionado por el conflicto interno. ¡Basta!, rugió lanzando el papel al suelo. Francisco me rescató cuando no tenía a nadie. Me dio un propósito cuando solo quería morir junto a mis padres. Te dio una mentira para controlar tu vida, insistió ella, recogiendo la carta. Y ahora temes que todo por lo que has vivido sea una farsa. Lorenzo la miró con una mezcla de dolor y furia que le heló la sangre a Isabela. No te atrevas a meterte con mi pasado, gritó, su voz quebrada por la emoción. O vas a perderme antes incluso de tenerme. Se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos, pero se detuvo al llegar al umbral. Sin volverse, añadió: «Sí, esto es una mentira, Isabela. No habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo en el silencio que dejó tras de sí. Pasaron 5 días sin rastro de Lorenzo. Isabela alternaba entre el alivio y una inexplicable ansiedad que se negaba a reconocer. La carta de su padre permanecía sobre su mesa, testigo silencioso de una verdad que había destrozado las certezas de ambos. La noche del 6.º día, una tormenta diferente a la anterior azotaba el pueblo. El viento golpeaba las ventanas con furia mientras Isabela intentaba conciliar el sueño. El golpeteo en su puerta la sobresaltó, tan débil que por un momento creyó haberlo imaginado. Al abrir, la visión la dejó paralizada. Lorenzo, empapado y con el rostro marcado por un corte en la ceja y un hematoma en la mejilla derecha. «¿Qué te pasó?», preguntó, olvidando momentáneamente todo lo ocurrido entre ellos. Él se tambaleó ligeramente, apoyándose en el marco de la puerta. «Digamos que hice algunas preguntas incómodas», respondió con una sonrisa amarga que se transformó en una mueca de dolor. Isabela se apartó para dejarlo entrar, cerrando la puerta tras él. Sin mediar palabra, lo guió hasta la pequeña cocina y lo hizo sentarse mientras buscaba su botiquín. «Deberías ver al médico», comentó, examinando el corte sobre su ceja. «No». La firmeza en su voz no admitía réplica. «No puedo confiar en nadie ahora, excepto en mí», quiso preguntar Isabela, pero se mordió la lengua. En lugar de eso, humedeció un paño limpio y comenzó a limpiar la sangre seca de su rostro con delicadeza. Lorenzo cerró los ojos, entregándose a sus cuidados con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Tenías razón», murmuró finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Isabela detuvo sus movimientos, sus ojos encontrándose con los de él. «¿Sobre qué?». «Sobre preguntar», respondió Lorenzo tensando la mandíbula. «Encontré documentos en la caja fuerte de Francisco, copias de transferencias bancarias, fechas que no coinciden con la versión oficial, inconsistencias que durante años ignoré deliberadamente». Isabela reanudó su tarea, limpiando ahora un corte menos profundo en su pómulo. «¿Por eso estás así?». Lorenzo soltó una risa sin humor. «Digamos que a mi padrino no le agradó verme hurgando en sus secretos». La implicación de sus palabras cayó como un peso sobre Isabela. El hombre que Lorenzo consideraba como un padre había sido capaz de esto. «Lo siento», susurró ella con sinceridad. «¿Por tener razón?», preguntó él, atrapando su muñeca cuando ella intentaba aplicar antiséptico en su ceja. «No necesito tu lástima, Isabela. No es lástima», respondió sosteniéndole la mirada. «Es empatía. Sé lo que es descubrir que tu mundo estaba construido sobre mentiras». Algo cambió en la expresión de Lorenzo, la dureza en sus ojos dando paso a una vulnerabilidad raras veces expuesta. «Necesito quitarme esta camisa», dijo, intentando desabrochar los botones con dedos que parecían no responderle del todo. Isabela dudó un momento antes de acercar sus manos a las de él. «Déjame ayudarte». La intimidad del gesto envió una corriente eléctrica entre ambos. Sus dedos desabrocharon lentamente cada botón, revelando gradualmente el torso bronceado de Lorenzo. Cuando llegó al último, contuvo la respiración al ver los moretones que comenzaban a formarse en sus costillas. «Dios mío, Lorenzo», él
Sujetó su mano, presionándola contra su pecho desnudo, justo sobre su corazón. Podía sentir su pulso acelerado bajo su palma. «Late por ti», confesó, su voz ronca por la emoción contenida. «Incluso cuando creía odiarte, mi corazón ya te había elegido». Isabela intentó retirar su mano, abrumada por la intensidad del momento, pero Lorenzo la mantuvo firme. «No huyas», pidió, casi suplicó. «No ahora. Lorenzo, esto es...». Las palabras murieron en su garganta cuando él se puso de pie, eliminando el espacio entre ellos. «¿Peligroso? ¿Complicado?», completó, inclinándose hasta que sus labios rozaron la sien de Isabela. «Dime algo que no sepa». El último vestigio de resistencia se evaporó cuando Lorenzo deslizó una mano por su nuca, atrayéndola hacia sí con una mezcla perfecta de firmeza y delicadeza. Sus labios se encontraron en un beso que nada tenía que ver con el primero. Donde aquel había sido explosivo e impulsivo, este era profundo, deliberado, cargado de intenciones. Isabela se rindió a la sensación, sus manos explorando tentativamente la piel expuesta de su espalda, cuidando de no presionar los moretones. Lorenzo respondió con un gemido ahogado contra sus labios, profundizando aún más el beso, mientras la guiaba hacia atrás hasta que la espalda de ella encontró la pared. Sus manos recorrieron el contorno de su cintura, ascendiendo lentamente por sus costados hasta rozar el borde de su camiseta de dormir. Cada toque era una pregunta silenciosa, cada caricia una promesa murmurada. «No sé lo que estamos haciendo», jadeó Isabela cuando se separaron para respirar, su frente apoyada contra la de él. «Yo tampoco», confesó Lorenzo, sus manos ahora enmarcando el rostro de ella. «Solo sé que no puedo parar». Volvió a besarla, esta vez con mayor urgencia, su cuerpo presionando el de ella contra la pared. Isabela respondió con igual fervor, sus dedos enredándose en el cabello húmedo de Lorenzo, atrayéndolo más cerca, si es que eso era posible. El tiempo perdió significado mientras exploraban este nuevo territorio entre ellos. Sus respiraciones, entrecortadas mezclándose en el silencio de la noche, solo interrumpido por el sonido ocasional de truenos lejanos. Fue Lorenzo quien finalmente se apartó, aunque sus manos no abandonaron el rostro de Isabela. Sus ojos, oscurecidos por el deseo, reflejaban un conflicto interno que ella comprendía demasiado bien. «Me confundes», susurró Isabela, su voz temblorosa. «Todo en ti me confunde». Lorenzo apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos como si intentara contener el torbellino de emociones que lo atravesaba. «Y tú me destruyes», respondió con voz quebrada. «Destruyes todo lo que creía saber, todo lo que creía ser, que aún así te quiero». La confesión flotó entre ellos, tan frágil y poderosa como el hilo invisible que los había unido desde el primer encuentro. Isabela llevó sus manos al pecho de Lorenzo, sintiendo su corazón desbocado bajo su palma. Con suavidad, creó un pequeño espacio entre sus cuerpos. «Necesitamos detenernos», murmuró, aunque cada célula de su cuerpo protestaba contra esa decisión. «No así, no esta noche». Lorenzo asintió, comprendiendo. Tomó una de sus manos y la llevó a sus labios, besando su palma con una ternura que contrastaba con la pasión desatada momentos antes. «Tienes razón», concedió, su voz aún ronca por el deseo. «Mereces más que un hombre roto por las mentiras de otros». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de promesas implícitas. Lorenzo recogió su camisa del suelo, pero no hizo ademán de ponérsela. En cambio, se acercó nuevamente a Isabela, rozando su mejilla con el dorso de su mano en una caricia casi reverente. «Si pudiera volver atrás», comenzó, pero ella lo detuvo colocando un dedo sobre sus labios. «No podemos cambiar el pasado», dijo Isabela. «Solo decidir qué hacemos ahora». Lorenzo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto sorprendentemente íntimo. «Lo que siento por ti va contra todo lo que me enseñaron, contra todo lo que creí durante años», confesó, su mirada intensa fija en la de ella. «Si es pecado quererte así, acepto arder». Y en ese momento, envueltos por la tormenta que azotaba fuera,
y la que se desataba dentro de ellos, ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno. La mañana amaneció con una claridad que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Isabela, que apenas había dormido, encontró a Lorenzo sentado en su pequeño porche, contemplando el horizonte con expresión indescifrable. «Hay café», ofreció ella, entregándole una taza humeante. Lorenzo la aceptó, sus dedos rozando brevemente los de ella en un contacto que ya resultaba familiar. «He estado pensando toda la noche», comenzó él tras un largo silencio, revisando cada momento, cada conversación con Francisco desde que tengo memoria. Isabela se sentó, a su lado, esperando pacientemente mientras él ordenaba sus pensamientos. «Siempre me pareció extraño que nunca me permitiera ver los informes policiales originales sobre la muerte de mis padres», continuó Lorenzo, su voz cargada de una calma tensa. «Demasiado doloroso», decía. «Ahora entiendo que era porque no existían pruebas contra tu padre». Dio un sorbo a su café antes de mirarla directamente a los ojos. «Esta mañana contacté con un antiguo investigador retirado que trabajó en el caso. Confirmó mis sospechas. Fue Francisco quien falsificó evidencia para incriminar a Eduardo. Tu padre descubrió sus operaciones de lavado de dinero y amenazó con denunciarlo. La confirmación, aunque esperada, cayó como un peso sobre ambos. Todo lo que Lorenzo había creído, todo por lo que había vivido, se desmoronaba ante sus ojos. «Lo siento», murmuró Isabela, no sabiendo qué más decir. «No», la detuvo él con firmeza. «Soy yo quien debe disculparse. Vine aquí para usarte, para atraer a tu padre». Su voz se quebró ligeramente. «Te lastimé, te puse en peligro». Lorenzo dejó la taza en el suelo y tomó las manos de Isabela entre las suyas. «No puedo cambiar cómo comenzó esto, pero puedo decidir cómo continúa», declaró con una determinación que iluminó sus ojos verdes. «He transferido la información sobre Francisco a las autoridades. He vendido mis acciones en 3 de sus empresas». Isabela lo miró sorprendida. «¿Por qué harías eso? Esas acciones deben valer millones». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Lorenzo. «Dinero manchado con sangre, con mentiras. Ya he coordinado que los fondos sean transferidos para cancelar las deudas que Francisco creó artificialmente para controlar este pueblo». Hizo una pausa. «Tu pueblo». La magnitud del gesto dejó a Isabela sin palabras. No era solo el dinero, sino lo que representaba. Lorenzo cortando definitivamente sus lazos con el pasado que le habían fabricado. «¿Qué pasará con Francisco?», preguntó finalmente. «Justicia», respondió él simplemente. Algo que debió ocurrir hace mucho tiempo. Se levantó, extendiendo su mano para ayudarla a hacer lo mismo. «Hay algo más que necesito hacer», dijo, una nueva vulnerabilidad en su voz. «Pero no puedo hacerlo solo». La plaza principal bullía de actividad. La feria anual del pueblo había reunido a todos sus habitantes bajo el sol de mediodía. Puestos de artesanías y comida local formaban un colorido laberinto por el que transitaban familias y visitantes. Isabela caminaba entre los puestos cuando notó que las conversaciones a su alrededor disminuían gradualmente. Siguiendo las miradas, descubrió a Lorenzo abriéndose paso entre la multitud, dirigiéndose directamente hacia ella. Su presencia causó un silencio expectante. Todos en el pueblo conocían ya los rumores sobre el forastero rico y la hija de Eduardo Méndez. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella cuando él se detuvo frente a ella, consciente de las decenas de ojos que los observaban. «Algo que debía hacer desde el principio», respondió Lorenzo. Sin más preámbulos, tomó el rostro de Isabela entre sus manos y la besó. No fue un beso tentativo ni cauteloso, sino uno cargado de certeza, de promesa. Un beso que declaraba ante todos lo que hasta entonces había sido un secreto entre ellos. Murmullos sorprendidos y alguna que otra exclamación recorrieron la plaza, pero para ellos el mundo se había reducido a ese único punto de contacto. Cuando finalmente se separaron, Lorenzo mantuvo su frente apoyada contra la de ella, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «¿Esto responde tu pregunta?»,
murmuró una sonrisa genuina, iluminando su rostro por primera vez desde que Isabela lo conocía. Ella no pudo evitar sonreír en respuesta, a pesar del rubor que teñía sus mejillas ante la atención pública. «Podría necesitar un poco más de claridad», bromeó provocando una risa baja y cálida en él. Lorenzo entrelazó sus dedos con los de ella, ignorando completamente a la audiencia que los rodeaba. «Fui criado para destruir lo que te creó», confesó, su voz lo suficientemente alta para que aquellos más cercanos pudieran escuchar. «Pero ahora todo lo que quiero es construir algo contigo». La sinceridad en sus palabras hizo que Isabela sintiera un nudo en la garganta. En ese momento, bajo el sol de mediodía y ante los ojos de todo el pueblo, ambos comprendieron que las llamas que Francisco había encendido para consumirlos se habían transformado en un fuego diferente, uno que no destruía, sino que forjaba algo nuevo, algo inquebrantable. La felicidad es un estado frágil, una pausa momentánea en la tormenta constante que es la vida. Isabela lo sabía bien, por eso no le sorprendió cuando, 3 días después de la declaración pública de Lorenzo, el peligro finalmente los alcanzó. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando un auto negro demasiado lujoso para el entorno rural se detuvo frente a su casa. Francisco Montero emergió con la elegancia calculada de una serpiente antes de atacar. Alto, de cabello plateado y ojos fríos como el acero, su presencia irradiaba un poder acostumbrado a no encontrar resistencia. «Así que esta es la mujer que destruyó años de planificación», comentó con desdén mientras Isabela le sostenía la mirada desde el umbral de su puerta. «Usted solo se destruyó a sí mismo, señor Montero», respondió ella, negándose a mostrar el miedo que le helaba la sangre. «La verdad siempre encuentra su camino». Francisco sonrió, una expresión desprovista de calidez que no alcanzó sus ojos. ¡Qué poética! Ahora entiendo por qué Lorenzo se dejó enredar tan fácilmente. Dio un paso hacia ella. Siempre fue su debilidad, el corazón, un defecto que heredó de su padre, no de mí. «¿Qué quiere?», preguntó Isabela, manteniéndose firme. «Advertirte». Francisco extrajo un sobre de su chaqueta impecable. «Lorenzo puede estar jugando a ser un héroe rebelde ahora, pero ambos sabemos que no pertenece a este agujero olvidado. Cuando se canse de su pequeña rebelión, volverá a mí. Siempre lo hace». Le extendió el sobre. Dentro, fotografías de Lorenzo en reuniones empresariales, firmando documentos con el logotipo de las empresas de Montero, siempre bajo la mirada vigilante de su padrino. «Yo lo formé. Cada decisión, cada logro», continuó Francisco. «Tú eres solo un capricho, la emoción de lo prohibido». Antes de que Isabela pudiera responder, el rugido de un motor interrumpió la conversación. Lorenzo frenó bruscamente su vehículo y saltó fuera, la tensión evidente en cada línea de su cuerpo mientras se acercaba. «Aléjate de ella», ordenó, su voz peligrosamente calma. Francisco se volvió hacia él con una sonrisa condescendiente. «Ah, el hijo pródigo. Justo estaba explicándole a tu distracción la realidad de la situación». La expresión de Lorenzo se endureció. «La realidad es que acabo de entregar los últimos documentos a la fiscalía», declaró. «Todo, las transferencias falsificadas, las amenazas a Eduardo Méndez, las cuentas offshore, los sobornos a oficiales». El rostro de Francisco perdió color por un instante antes de recuperar su máscara de control. «No harías eso. Te estás destruyendo a ti mismo». «No», respondió Lorenzo avanzando hasta colocarse junto a Isabela. «Me estoy liberando de ti, de tus mentiras, de quién me convertiste». Francisco soltó una carcajada fría. «¿Y qué planeas hacer? ¿Vivir aquí entre campesinos tú, que manejabas empresas valoradas en millones?», señaló las manos de Lorenzo. «Esas manos no están hechas para trabajar la tierra, muchacho. Están hechas para sostener el poder que te di». «Tal vez», concedió Lorenzo, «pero también están hechas para esto, con un movimiento fluido». Entrelazó sus dedos con los de Isabela. «Ya no tienes poder sobre mí, Francisco», continuó. «He transferido mis acciones restantes a un fideicomiso
para las víctimas de tus operaciones, incluida la familia de Isabela. La fachada de calma de Francisco finalmente se quebró. Te he dado todo, estalló, la rabia deformando sus facciones aristocráticas. Te recogí cuando no eras nada, te convertí en mi heredero. Me convertiste en un arma, corrigió Lorenzo. Y ahora esa arma se vuelve contra ti. El sonido de sirenas en la distancia cortó la réplica de Francisco. Su mirada alternó entre ellos y la carretera, calculando sus opciones. Esto no ha terminado, amenazó, retrocediendo hacia su auto. Disfruta tu idilio rural mientras puedas. Ambos sabemos que no perteneces aquí. Mientras el vehículo se alejaba a gran velocidad, Isabela sintió a Lorenzo tensarse a su lado. Sin palabras, lo guió dentro de la casa, cerrando la puerta tras ellos. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía llegó, tomó declaraciones, les informó que Francisco había evadido el arresto inmediato, pero que todas las fronteras estaban vigiladas. Desaparecerá, comentó Lorenzo cuando finalmente quedaron solos en la cocina de Isabela. Tiene contactos, recursos que no pudimos rastrear. Entonces lo encontrarán eventualmente, respondió ella, intentando aliviar la preocupación que veía en sus ojos. Lorenzo asintió distraídamente, su mente claramente en otro lugar. Con un suspiro se levantó. Debería irme. Has pasado por demasiado por mi culpa. Isabela lo observó caminar hacia la puerta, el peso de las decisiones tomadas curvando ligeramente sus hombros. Por primera vez, vio al hombre real bajo la fachada de poder y control. La madrugada trajo consigo un silencio diferente, roto únicamente por el canto ocasional de algún pájaro anticipando el amanecer. Isabela, que no había logrado conciliar el sueño, escuchó los pasos vacilantes en su porche antes del suave golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Lorenzo como nunca lo había visto. El rostro manchado de tierra y sudor, la ropa arrugada, los ojos enrojecidos por el agotamiento o quizás por algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Han arrestado a Francisco en la frontera, anunció con voz ronca. Se acabó. Isabela notó algo en su mano, un pequeño papel que reconoció como la fotografía de sus padres que siempre llevaba en su billetera. Todo lo que creía sobre ellos, sobre mí. Su voz se quebró, y por primera vez desde que lo conocía vio lágrimas contenidas en sus ojos. Ya no sé quién soy sin esa historia. Dio un paso inseguro hacia ella, toda su arrogancia anterior completamente ausente. Quédate conmigo, pidió, casi suplicó, aunque sea solo por hoy. La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se rompiera dentro de Isabela. Sin dudarlo, acortó la distancia entre ellos y lo envolvió en un abrazo feroz. Lorenzo se aferró a ella como un náufrago a su tabla de salvación, su cuerpo finalmente, liberando la tensión acumulada durante años. Cuando finalmente separó su rostro lo suficiente para mirarlo, Isabela vio en sus ojos al niño que nunca pudo ser, al hombre que había luchado por emerger bajo capas de mentiras. Lo besó con toda la intensidad de lo que habían vivido, de lo que habían superado juntos. Por hoy, por mañana, susurró contra sus labios. Por todo lo que aún vamos a quemar juntos. Lorenzo la miró con asombro, como si no pudiera creer que existiera tal posibilidad de redención. No sé si merezco esto, confesó. No sé si puedo ser quien necesitas que sea. Ella tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. No necesito que seas nadie más que tú, el verdadero tú, que recién está descubriendo su propio camino. Esa noche, mientras el mundo dormía, tomaron la primera de muchas decisiones juntos, que Lorenzo se quedaría, que aprenderían a construir una vida lejos de las sombras del pasado, en ese mismo pueblo que había sido escenario de su encuentro. A la mañana siguiente, el sol los encontró entrelazados en el pequeño porche, contemplando juntos un amanecer que simbolizaba mucho más que el inicio de un nuevo día. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró Lorenzo acariciando distraídamente el cabello de Isabela. Que viniendo a destruir lo único que me quedaba de familia, encontré un hogar por primera vez. Isabela rió entre besos.
la felicidad burbujeando en su interior como un manantial recién descubierto. «Nunca más intentes asustarme», advirtió, con fingida severidad, «porque ahora lo sé, que me perteneces». Y mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando los contornos de lo que serían sus vidas juntos, ambos entendieron que algunas veces el fuego no viene a destruir, sino a forjar algo nuevo de las cenizas del pasado.